Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente a través de este pequeño espacio. Creo que ya se hizo un poco costumbre. Y el día de hoy, como habíamos quedado, vamos a hablar sobre la tercerización laboral. Es un tema que, dicho sea de paso, complementa a un tema que ya habíamos conversado anteriormente, que es el tema de la tercerización laboral. Y bueno, se acuerdan que en esa ocasión yo les había comentado que estas nuevas formas de contratación laboral o subcontratación o el proceso de la descentralización productiva justamente implica eso, que cada vez el ámbito de contratación o la clásica relación binaria entre un trabajador y empleador se va ampliando cada vez más. Se va segmentando, por así decirlo. Entonces se han establecido relaciones de carácter incluso triangulares, como ya les había anticipado. Y esta vez tocaremos el tema de la tercerización, de la intermediación laboral. Y paralelamente voy a hacer una diferencia con la tercerización laboral para ingresar al tema de lleno, de fondo. Bien, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué decidí tocar este tema? Elegí el tema de intermediación justo en sesión pasada en aulas, en el salón de clases, conversando con los docentes. Estuvimos debatiendo este tema, si realmente estas modalidades de contratación constituyen una contratación por mano de obra, y estas formas de contratación realmente tienen cierto carácter de moralidad o en la práctica vienen siendo de carácter inmoral. Es una discusión que siempre ha sido ligada al derecho. Hay varios artículos, libros que se han escrito sobre ética y derecho y justamente hablan de estos temas, ¿no? Incluso yo anteriormente les había anticipado que desde el simple hecho de celebrar estos contratos ya podríamos hablar de términos morales, ¿no? Porque definitivamente hay detrimento de derechos laborales, lo hay. Hay disminución de derechos laborales, como les referí, lo hay, porque no es lo mismo contratar a un trabajador bajo estas modalidades, sea de tercerización o intermediación, a una relación directa con el empleador a través de un contrato laboral. Dicho ello, voy a empezar. La intermediación laboral tiene tres ejes. Es una relación triangular, pero hay tres relaciones. Se establecen relaciones de tres tipos: una relación de carácter civil, una relación de carácter laboral y una relación de carácter de sujeción. ¿Por qué hablamos de tres tipos? Y aquí les aclaro. Porque cuando hablamos de relaciones triangulares, encontramos por una contraparte al trabajador, quien ha sido contratado y depende de un empleador, que es la empresa intermediadora, que en este caso vamos a conocerlo como service, que comúnmente se le conoce en la práctica. Y a su vez estos están, esta empresa intermediadora es, justo como su nombre lo indica, el intermediario para colocar a estos trabajadores en la empresa principal o en la empresa usuaria, en este caso se denomina. Entonces, yo como empresa intermediadora lo que hago es dotar o prestar, por así decirlo, facilitar o ceder mis trabajadores a la empresa usuaria que lo requiere. Y entonces el vínculo que yo establezco con la empresa usuaria va a ser un contrato civil, pero yo con mis trabajadores tengo un contrato laboral. A su vez, a diferencia de la intermediación, los trabajadores que están dependiendo de la empresa de la intermediadora, o sea, de los service, también tienen cierto, en algunos casos, no en todos, cierta están sujetos a control por la empresa usuaria. Entonces se establece una relación, una verdadera relación triangular. No sé si quedó claro. Es decir, yo como empresa service contrato a los trabajadores y celebran contrato laboral conmigo, pero yo con la empresa usuaria celebro un contrato civil justamente para transferir los trabajadores o provisionar los trabajadores, el personal en este caso. Y la empresa usuaria de algún modo va a tener cierta injerencia en algunos casos o cierto poder de dirección con relación a los
a los trabajadores, lo que no ocurre con la intermediación. Hemos dicho que no hay ningún tipo de, la tercerización, mejor dicho, no hay ningún tipo de, no debe haber ningún tipo de subordinación. En la intermediación sí hay, y es relativa. Bien, dicho ello, previamente hablar de los antecedentes. Como saben, este tema de la intermediación, como nuevas formas de contratación, subcontratación, como quieran llamarlo, tiene sus antecedentes, o sea, no es antiguo, es reciente. Si bien es cierto, el convenio 181 y el 188 de la OIT, de algún modo, inicialmente no se permitía estas modalidades de contratación. Como ya lo referí, hasta podría cuestionarse el aspecto moral, ¿no? Porque no es posible que una empresa lucre a costa de trabajadores. O sea, la empresa aquí únicamente funciona como intermediario. O sea, no asumen ningún tipo de obligación. O sea, asume, mejor dicho, solo la obligación, pero coloca a los trabajadores y ya. Y en base a ello, cobra su retribución, sus ingresos, obtiene sus ingresos. Entonces, por eso es que estaba prohibido justamente. Pero ya lo referí que el convenio 181 y el 188 de la OIT de algún modo permite hace un reconocimiento o una protección del trabajo temporario. Entonces hay un avance en la flexibilización de los derechos laborales. Y es recién en el caso peruano, en el año 2002, con la ley 27.626, que es la ley de intermediación, que se recoge por primera vez esta figura de la intermediación. Porque anteriormente no lo había sido tratado, sino anterior a esta ley, lo que se permitía en estas formas de contratación era que una empresa, la denominación era empresas ajenas o terceras, provean personal para cumplir labores complementarias, especializadas, pero que estas no podrían ser las actividades principales, sino solo las complementarias. Eso era, por así decirlo, la forma como se vino desarrollando, que estaban prohibidos bajo esa excepción. Entonces, con este reconocimiento en el año 2002 de la ley 27.626, ley de intermediación, es que se recogen dos modalidades. Tenemos una intermediación de servicios temporales y una intermediación de servicios complementarios y especializados. Cuando hablamos de tercerización de servicios temporales, nos referimos a que la empresa tercerizadora va a provisionar trabajadores a la empresa usuaria, pero como su nombre lo indica, son servicios de carácter temporal, únicamente para cubrir de manera coyuntural, de manera excepcional o extraordinaria, tengo que precisar esto, a los trabajadores de la actividad usuaria. Pueden ser que estén con algún tipo de licencia o impedimento, o no se encuentren laborando, o por algún motivo no se encuentren. Entonces, en esos casos pueden suplir a los trabajadores, o eventualmente de manera excepcional o coyuntural pueden contratarse a nuevo personal. Pero que de ninguna forma esto implique que las labores sean de carácter permanente. Sobre la permanencia vamos a discutir un poco más, porque el tema es amplio. Y en el derecho comparado incluso ha sido llevado de diversa forma. Incluso el mismo decisiones jurisprudenciales han ido en uno y otro sentido. Eso es, entonces, dotar de personal, pero únicamente de carácter temporal. No puede ser permanente. Tiene que ser para labores de carácter temporal, que no es habitual. Y haciendo una interpretación con el regulado en la actividad privada, sería equivalente a actividades de carácter por necesidad, que están recogidas de 6 meses a 1 año. Entre ese lapso de tiempo no deberían superar. Ahora, después tenemos, como referí, como otras modalidades, tenemos a las service, pero que prestan labores de carácter especializada y, complementarias y especializadas. Aquí hay un punto. A diferencia del primero, aquí el personal sí puede desarrollar, no interesa si las actividades son de carácter, pueden ser de algún modo actividades de carácter permanente, pero
Ojo, aquí hay una precisión. Si bien es cierto, las actividades pueden ser de carácter quizás un poco más duraderas, porque aquí no interesa si la actividad es temporal o no. Lo que interesa es que las actividades que van a desarrollar el personal provisionado no desarrolle actividades de carácter que estén vinculados al core business, como ya les había referido en la tercerización. En este caso igual se aplica que no tienen que suplir, bueno, estos trabajadores provisionales no tienen que desarrollar labores de carácter de la actividad principal, sino solo las complementarias, como su nombre lo indica, aquellas anexas, complementarias, las auxiliares. Y además, de algún modo, tienen que estas empresas intermediadoras tienen que tener cierta autonomía y cierta responsabilidad administrativa y laboral con sus trabajadores. Y esto sí ha sido un poco cuestionable, incluso se equipara, incluso por eso dije, a la tercerización. Y muchos académicos doctrinarios dicen que esta figura se pareciera más a la tercerización, ¿no? Entonces, es eso, o sea, dotar de personal, pero que no desarrolle la actividad principal o del core business, sino aquellas actividades de carácter complementarias. Y las labores especializadas, como su nombre lo indica, son aquellas que implican un alto grado de especialidad o de especialización, que puede ser el manejo de algunas máquinas, mantenimiento de algunos equipos industriales y demás, ¿no? Que el personal de la empresa usuaria no cuenta y por lo tanto requiere un personal especializado, calificado, que realice estas labores. A diferencia, como os refería en la anterior, aquí no interesa tanto si las labores son de carácter temporal o permanente, sino más lo que interesa es el aspecto de que no pueden, estas trabajadores no pueden desarrollar actividades de la empresa principal, porque si desarrollan las actividades principales ya se estaría desnaturalizando, porque prácticamente estarían reemplazando a los trabajadores de la empresa principal, lo cual no es posible y está prohibido. Ahora, otro punto, la fiscalización es importante. Si bien es cierto, cuando hablamos de service, aquellas empresas de servicios temporales, es decir, que se dota, aquellas empresas tercerizadoras que dotan únicamente la provisión de personal para labores de carácter temporal, ahí sí tienen el reglamento de esta ley refiere, de la ley de intermediación refiere que sí pueden estar sujetos a fiscalización por parte de la empresa usuaria, que sí puede controlar las labores, incluso maneja un registro y todo ello. Sin embargo, cuando hablamos de las actividades de carácter complementarias o especializadas, ahí cuando el personal es cedido o es mejor dicho, provisionado a la empresa usuaria, aquí la empresa usuaria no tiene que tener ninguna injerencia, ni fiscalización, ni control sobre los trabajadores, lo cual es un punto importante a considerar, porque se entiende que estos trabajadores tienen autonomía, como referí, y por lo tanto no los resultados y todo lo asume bueno, no tanto asume, porque si estaremos hablando de tercerización, justo es un punto un poco ahí, una línea delgada entre la tercerización e intermediación en este punto, pero la empresa tiene de algún modo cierta autonomía, entonces no hay el tema del control que puede ejercer la empresa usuaria. Otro punto es que se aplica un porcentaje. Si bien es cierto, anteriormente se permitía que hasta el 50% del total de trabajadores de la empresa usuaria se podrían calificar como o podrían contratar bajo esta modalidad de intermediación. Hoy en día eso ha sido reducido y bueno, se ha puesto de algún modo restricciones, y hoy en día solo el 20% de la actividad de la entidad principal se puede contratar bajo esta modalidad de intermediación de servicios temporales. Ojo, solo de servicios temporales, porque cuando hablamos de servicios complementarios y especializados, intermediación de servicios complementarios y especializados, ahí no aplica el porcentaje, pero sin embargo el límite es que, como referí, que la empresa tenga cierta autonomía y que no estén sujetos a fiscalización y control por la empresa
principal, ¿no? Bueno, eso sería como unos antecedentes. Y ojo, las labores calificadas justamente que están dentro de la tercerización están reguladas. Ojo, hay una resolución ministerial que es la 206/2007, es decir, no cualquier actividad puede ser sujeta a tercerización. Y esta resolución administrativa, la 206/2007 TR, aprobó un listado, ojo, por ejemplo, la lavandería, puede ser limpieza, vigilancia, courier, mensajería, jardinería y, ojo, otras. O sea, deja una lista abierta, pero ¿cuáles serían esas otras? Muchos se aplicarían. Ahí se aplica el test de complementariedad. ¿Qué quiere decir este test de complementariedad? Que si las labores ¿qué pasa? Se hace la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el personal provisionado ¿qué pasa si se deja de realizar estas labores provisionadas a la empresa principal? La empresa principal deja de funcionar. Si es que deja de funcionar o con el normal funcionamiento, entonces las actividades eran de carácter principal y no de carácter complementario. Entonces ahí se rompe ese test. Pero si la respuesta es afirmativa, ahí sí estaremos hablando de labores de carácter complementarias y especializadas, ¿no? Por eso es que es importante aplicar ese test y que se viene aplicando a resolver casos, ¿no? Siempre se aplica ese test para determinar, en caso de dudas, si la actividad es de carácter principal o complementaria. Y hemos dicho, si es complementaria, tienes que superar este test. Es decir, si es que dejas de realizar estas labores complementarias, la empresa continúa operando. Si la respuesta es afirmativa, es decir, que el test sí superó. En la aplicación práctica, ya ingresando a aspectos más prácticos, como hemos referido, la intermediación tiene dos modalidades. Una modalidad de intermediación de servicios de carácter temporal, que hemos dicho que se aplica solo el 20%, y además los trabajadores sí están sujetos a fiscalización por la empresa usuaria. Después tenemos los servicios complementarios y especializados. Ahora, yéndonos al primero, cuando hemos dicho de servicios intermediación de servicios temporales, ojo, ahí tienen que ser las actividades de carácter transitorio, ocasional. Puede ser por suplencia o de modo ocasional, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar con ejemplos. Hay una empresa que de textilería. Entonces los trabajadores, como la empresa usuaria es textilería, y por X motivos uno de sus trabajadores, digamos, se encuentra, digamos, de vacaciones o algún otro motivo, entonces o suspendido por una eventualidad, entonces requiere de personal urgente e inmediato. Entonces decide contactarse con la Service, que es la empresa de las intermediadoras, las entidades, para que les provean personal de carácter temporal. Hemos dicho que estos tienen de duración de 6 meses a 1 año. Entonces esto es de carácter temporal, transitorio únicamente. Entonces podrían de algún modo, en algunas actividades, no en todas, hemos dicho que las actividades tienen que ser de carácter no permanente o no habitual, porque ahí ya la Corte Suprema ha sido bastante clara. Si bien es cierto, la doctrina de algún modo en otro estaba yendo en un sentido, ¿no?, que se interpretaba de que, o sea, únicamente ahí no importaba si era temporal o permanente, sino solo la duración del contrato. Aquí la Corte Suprema dijo, no interesa tanto la duración del contrato, sino en realidad la habitualidad. Ahora, cuando hablamos de servicios complementarios, hemos dicho, y especializados, no aplica el porcentaje. Puedes dotar, por así decirlo, todo el personal de la empresa, 80-90% de la empresa usuaria puede estar contratado bajo esta modalidad de intermediación de servicios complementarios o especializados. Pero acá hay una disquisición, hemos dicho, que tienen que tener cierta autonomía y responsabilidad. Y lo más importante, que estas actividades tienen que superar el test y no pueden realizar actividades, mejor dicho, tareas propias de la actividad principal de la empresa, porque ahí sí ya se estaría desnaturalizando. Y cuando hablamos justamente, ya ingresando al tema de desnaturalización, ahí vamos a hablar de que
hay, por ejemplo, un exceso de porcentaje, hemos dicho 20% más en el caso de la temporalidad, de la tercerización de servicios temporales, solo hasta un 20%. Si se excede ese porcentaje ya estaría desnaturalizando. Puede ser también para otras labores, ¿no? O sea, tú tercerizas pero desconoces esa resolución ministerial que antes referí y tercerizas otras actividades, ahí se estaría desnaturalizando. Y si hay una reiterancia en la inspección, o sea, todas estas labores se van a constatar en una visita inspectiva, en este caso de las autoridades respectivas, ¿no? En este caso SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, para determinar si efectivamente se está incumpliendo o no con esto. Y si te observan y después vuelven nuevamente, porque la función inspectiva es preventiva antes que sancionadora, por lo tanto te comunican de estos incumplimientos y vuelven una segunda vez, y si sigues incumpliendo, ahí ya la empresa se desnaturaliza. ¿Y qué implica? Hemos dicho que la consecuencia, igual que la tercerización, cuando se desnaturaliza, los trabajadores pasan a planilla de la empresa usuaria y mantienen relación laboral. Hemos dicho que para que sean constituidas como service o como empresas tercerizadoras o entidades tercerizadoras, pues tiene que ser sí o sí una persona jurídica. Y además de eso, pueden ser también cooperativas de trabajadores. Hay dos formas. Personas jurídicas que se constituyan como tal a través de su objeto social que establezca de manera exclusiva vamos a realizar labores de intermediación, y también por cooperativa de trabajadores, ¿no? Que es una asociación de trabajadores para el cumplimiento de esa finalidad, y tiene que estar establecido según el marco de la normativa de las cooperativas, ¿no? La Ley General de Cooperativas. Ahora, estos tienen que estar inscritos sí o sí en un registro. Hay un registro que es el RENIL, el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación, y bueno, a cargo del Ministerio de Trabajo. Ahora, en el tema del Estado sí es un tema un poco el tratamiento diferente. Si bien es cierto, cuando tú decides constituir una empresa intermediadora, tienes que agotar todos esos pasos que lo referí, ¿no? Que tienes que inscribirte. Además tienes que pagar una fianza que es hasta 45 UITs para cubrir justamente algún incumplimiento, para garantizar los derechos de tus trabajadores. Ojo, que seas empresa intermediadora no te exime de responsabilidad con tus trabajadores. O sea, tú asumes el pago de todos tus trabajadores y todos los derechos laborales que le corresponden, como le correspondiera al trabajador que está trabajando en la empresa usuaria, tal cual, los mismos. Y la ley es clara, dice que no se puede restringir ningún derecho laboral ni de carácter colectivo, es decir, el derecho a la libertad sindical respecto de los trabajadores que están sujetos en tercerización, como de los que están desarrollando actividades dentro de la empresa usuaria, ambos. Entonces eso no te da el derecho no te exime de responsabilidad. Por eso es que les exigen esa fianza. Si quieres constituir una empresa, tienes que tener una fianza de hasta 45 UITs. En el caso del Estado y en el caso de incumplimiento se paga de forma subsidiaria. O sea, si la carta fianza no cubre el total de gastos, se va a cubrir de manera subsidiaria por la empresa usuaria. En el caso del Estado hay una descripción, dice que hay un presupuesto, que hay límites presupuestales, y refieren de que no se puede aplicar la solidaridad. Es decir, la empresa, si el Estado contrata a empresas tercerizadoras y al final las empresas, las intermediadoras, estas incumplen por X motivos y la carta fianza no les alcanza para cubrir las obligaciones de sus trabajadores, el Estado no puede garantizar, no aplica la solidaridad con el Estado, como podría ser con las empresas usuarias, ¿no? Entonces ahí hay cierta discriminación, a mi entender, y creo que de muchas personas que en el tratamiento, ¿no? Porque el Estado no puede asumir de manera subsidiaria esas labores. Y justamente hay varias críticas. Por ejemplo, Villavicencio Ríos, que es un laboralista, hace una crítica a las cooperativas. Dice:
Si bien es cierto, las cooperativas son las uniones, o sea, se constituyen un grupo de trabajadores justamente con la finalidad de realizar actividades de intermediación, en realidad no cumplen tal finalidad de asociación, sino más bien incluso ni siquiera llegan a conocerse los miembros integrantes, que pareciera algo más grave, ¿no? Que ni siquiera llegan a conocerse realmente ni mantener ningún tipo de vínculo, sino únicamente mientras dure el contrato, y una vez terminado ello y cuando no se requiere de sus servicios, ya se extingue el vínculo. Entonces justamente ahí complementando el Jorge Toyama refiere de que, claro, entonces cuando se fiscaliza, se debería fiscalizar realmente si estas cooperativas están cumpliendo con dicha finalidad. Y justamente razón le falta al profesor Américo Pla cuando refiere de que muchas veces se utiliza estas modalidades como una finalidad fraudulenta, justamente como para simular, para eludir obligaciones sociolaborales y de carácter previsional. Oscar Hermida, por su parte, dice que estas relaciones deben ser de carácter temporal. Hemos dicho que es claro, ¿no? Cuando hablamos de intermediación de servicios temporales, sí o sí la actividad tiene que ser de carácter temporal y no permanente, no habitual. Y con justa razón lo dice Oscar Hermida, ¿no? Que no puede ser de carácter, que únicamente tiene que ser de carácter temporal, y que la verdadera ventaja no está en sí en el costo de la contratación, sino en la efectividad y la disponibilidad inmediata de personal que pudiera ser dotado por las empresas intermediadoras a las empresas usuarias. Y esta tiene que ser de carácter extraordinaria, incluso ajena al giro de la empresa. Como hemos dicho, no, cuando hablamos de complementarias o especialidades, no tienen que desarrollar actividades de carácter de la actividad principal o del core business, sino aquellas que superan únicamente el test de complementariedad. Y bueno, Alfredo, lo que sí me llamó la atención fue una cita del profesor Alfredo Villavicencio Balbín, quien refiere que cuando hablamos de temporalidad o de permanencia, no se refiere a lo que está señalado en el objeto en el objeto social de la constitución de las empresas tercerizadoras, porque una empresa intermediadora, hemos dicho que se constituye a través de escritura pública. En su objeto social tiene que estar de manera exclusiva, que va a desarrollar actividades de intermediación, pero el profesor Alfredo Villavicencio dice, eso no basta. O sea, en el objeto social puede estar una labor determinada y puede decir que va a desarrollar estas labores. Lo que interesa aquí es la unidad productiva, y si razón le falta, hemos dicho que en el derecho laboral menos se aplica el principio de primacía de la realidad. Puede decir el contrato, como muchas veces hemos visto en la práctica, que el objeto social del acta de constitución de una empresa puede decir de un modo determinado, pero se extiende en la práctica. Entonces lo que importa es la unidad productiva, como refiere el citado profesor, y las reglas del mercado y el mercado, ¿no? Realmente cómo está funcionando para determinar cuál es la actividad principal y cuál no. Y la Corte Suprema, ojo, ya ha precisado al respecto. Dice, por ejemplo, dijo que el servicio de transporte de personal y de combustible de una empresa minera sí se puede realizar la intermediación, dijo. Y la interpretación que da es que estas labores sí superan el test de complementariedad, porque aquí únicamente la empresa minera, en este caso, está encargado de trasladar al personal y combustible, más no otras labores que estén involucradas propiamente con el giro principal del negocio, que es la minería propiamente dicha, que ha sido un poco cuestionable porque ha habido otros, como dije, pronunciamientos en otro sentido. Lo digo esto porque, por ejemplo, viéndonos al derecho comparado, por ejemplo, en España, el Tribunal Supremo español ya ha precisado que cuando estamos hablando de
de habitualidad o de temporalidad, o sea, de la tercerización de labores de servicios de carácter temporal, el Tribunal Supremo ha dicho, aquí lo que interesa es la duración del contrato. Ellos se cierran y dicen, es la duración del contrato. Puede que la labor sea o sea, yo requiera de carácter permanente personal para esa área, pero aquí lo que importa es la proyección que haga el empleador y que realmente, mejor dicho, la empresa usuaria, y su proyección es que solo va a requerir de carácter coyuntural o por un tiempo determinado. Entonces es lo que le debe privilegiar y no tanto si es que hay un requerimiento de carácter permanente. Entonces la doctrina por parte en nuestro país va en un sentido contrario, ¿no? Aquí no interesa tanto lo que hemos dicho, el contrato, el objeto social, sino en realidad lo habitual, lo esencial, lo permanente, si esa actividad es permanente o habitual, lo cual no podría ser. Respecto a las facultades de dirección, hemos dicho que hay una discriminación, ¿no? Mientras en la intermediación de servicios temporales, que es la intermediación propiamente dicha, ¿no? Porque la simple provisión de personal, o sea, yo como empresa intermediaria te cedo personal, ya. Tú te encargas y los colocas en tu empresa. Obviamente hemos dicho que las labores tienen que ser de carácter solo, actividades de carácter temporal, no permanentes. Entonces ya te entrego que no puedes superar el 20% y tu empresa asumes el control, la fiscalización de los trabajadores, ¿no? Pero lo que ocurre, hay una discriminación con respecto a los trabajadores que son provisionados, pero para servicios complementarios y especializados, donde ahí sí la empresa usuaria no puede ejercer ningún tipo de injerencia o de control o fiscalización sobre los trabajadores. Lo cual pareciera, muchos coincidimos, quizás incluso pareciera que tiene rasgos de tercerización, porque como recuerdan, la tercerización hemos dicho que la empresa, que los trabajadores transferidos a la empresa principal no podían estar bajo subordinación de esta. Entonces pareciera que este extremo de la intermediación de servicios complementarios y especializados tiene rasgos de tercerización. Muchos llegan a esa conclusión y bueno, como lo referí, razón no les falta, y bueno, yo también soy de esa idea. Y justamente bueno, lo que me llamó la atención es también de lo que refirió el profesor Elmer Arce. Dice, por ejemplo, se confunde. Por ejemplo, dice, yo como una empresa de limpieza, por ejemplo, me constituyo como una empresa de intermediación y voy a desarrollar actividades de limpieza como tal. De ese modo me he constituido. Ahora, yo como esa empresa no puedo celebrar un contrato de intermediación con una empresa usuaria para labores de carácter de servicios temporales, porque esta actividad de limpieza es de carácter permanente. Entonces únicamente lo que yo puedo celebrar es un contrato civil de intermediación de labores complementarias o especializadas. Ojo, ¿ves? Por eso es la importancia de la nomenclatura y de tener en claro cuál tipo de intermediación, porque hemos dicho, hay intermediación bueno, en aspectos generales hay dos tipos de intermediación. Primero hemos dicho intermediación propiamente dicha y después tenemos las cooperativas de trabajadores. Ahora, cuando hablamos de intermediación, tenemos intermediación de servicios temporales, después tenemos intermediación de servicios complementarios y especializados, que son dos diferentes, y también tenemos por su parte la cooperativa de trabajadores de servicios temporales, que se equipararía al primero, y tenemos la cooperativa de trabajadores y fomento al empleo, ¿no? Que sería más o menos las complementarias y especializadas. Ahora, hay labores, ojo, o sea, cuando entramos a analizar este tema no se tiene que generalizar mucho lo que puede ocurrir en la práctica, ¿no? Ya uno como que quiere generalizar y decir, ya son labores de carácter temporal o bueno, digamos, son esta nomenclatura. Hay una nomenclatura aprobada por la resolución ministerial y dice que estas actividades se pueden celebrar contratos de intermediación, ya, ok, pero no es tan así simple la interpretación literal.
sino que en realidad se tiene que analizar caso por caso. Hemos dicho que no interesa incluso el objeto de la constitución o el objeto social de la constitución de la empresa, sino realmente lo que desarrolla en la práctica. Y además también se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, hemos dicho, puede haber una empresa, digamos, de jardinería, que aparentemente esta empresa, digamos, más claro, ya bueno, de seguridad, que puede ser, claro, pues seguridad está dentro de la nomenclatura y supera el test de complementariedad, y prácticamente sí es factible de que se pueda celebrar un contrato de intermediación. Ojo, pero ¿qué pasa si la empresa usuaria es una empresa dedicada al servicio de seguridad? Es una empresa de seguridad, es decir, es su actividad principal, la seguridad. Hemos dicho que entonces tú como empresa, como service, no puedes celebrar un contrato con esa empresa, porque si bien es cierto, tu objeto social dice ya, ok, seguridad, pero es la actividad principal de esa empresa. Entonces hay casos como esos donde se tienen que analizar y no se puede. Entonces ahí lo que cabría quizás es la posibilidad de servicios complementarios especializados, aparentemente, pero tampoco. ¿Saben por qué? Porque no se puede celebrar tampoco complementarios especializados, porque hemos dicho que esas actividades no tienen que guardar relación con el giro principal del negocio. ¿Y cuál es la actividad principal? Hemos dicho de seguridad. Ya pues a la empresa usuaria es una empresa de seguridad, entonces es su rubro principal. Entonces tú no vas a poder pues celebrar un convenio de intermediación tampoco por servicios complementarios o especialidades, menos por temporal, porque hemos dicho que es su actividad habitual. O sea, entonces ya la Corte Suprema ha fijado parámetros claros en ese aspecto y ha dicho que es importante ver estos aspectos, la temporalidad, después si es principal o complementario. Entonces ahí se tiene que verificar también el test de complementariedad es muy importante, siempre se aplica, y indicios, ¿no?, que determinen, que en la práctica puede ser en uno u otro sentido. Bien, dicho ello, ya para concluir voy a señalar que hay una limitación. Cuando hablamos de estas formas de contratación, de la descentralización productiva, del fenómeno de la subcontratación, porque le hemos dicho que la clásica relación binaria, trabajador versus empleador, hoy en día ha sido segmentado y cada vez se va creando nuevas formas de contratación, de subcontratación, donde se requiere de la especialización, donde se requiere de que se centre en el core business, como ya lo había referido. Entonces hay limitaciones. De que hay limitaciones de carácter laboral, lo hay, porque estos fenómenos se dan flexibilizando. Son fenómenos que se dan como flexibilización a la rígida estructura proteccionista del derecho laboral. Entonces hay detrimento de derechos laborales, lo hay, hemos dicho. Entonces, por ejemplo, el tema de la libertad sindical o el tema de los derechos colectivos, siempre se ha cuestionado esto en el ámbito, entrar a analizar estos temas. Que si bien es cierto, la ley de intermediación dice de manera expresa que queda nulo todo acuerdo, pacto, contrato que se celebre limitando estos derechos laborales y derechos colectivos, en la práctica podría darse, por ejemplo, lo que en la doctrina se conoce como el espirolaje interno y externo. Hablamos de espirolaje interno, como ya lo he referido, el derecho comparado, que ha sido desarrollado este tema más en la doctrina española, pero también aplicable al nuestro. El espirolaje interno se refiere a suplir. Espirolaje significa suplir a personal que se encuentra ejerciendo el derecho a la huelga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo una empresa, yo soy empresario yo soy el titular de una empresa usuaria. Entonces, mis trabajadores, hay un grupo de trabajadores de mi empresa que deciden salir a acatar, ejercer su derecho a la huelga, paralización intempestiva, y como consecuencia de ello yo decido reemplazar a esos trabajadores. Hablamos entonces de una esquirolaje interno, cuando a nivel interno de los trabajadores yo roto al personal A, ya tú te has ido, el personal C se ha ido a huelga, ya yo al personal A lo cambio al lugar de C. Entonces, como se ha ido, ya bueno, perdió su lugar A, tú te vas a C, ocupa su lugar. Eso se llama espirolaje interno. Y espirolaje externo es cuando yo decido contratar a otro personal externo para reemplazar al personal que salió a ejercer su derecho a la huelga. Entonces obviamente eso está prohibido, ¿no?
de manera general aquí, como sabemos, bueno, en la legislación peruana, que no ha sido muy desarrollado estos temas, todavía recién, como dije, la normativa ha sido acoplada más para un tema de la clásica relación binaria, no está regulado esto, ¿no? Pero está prohibido, de que está prohibido esto, en el caso de Perú, sí. Pero sin embargo en España, ya que han desarrollado un tratamiento un poco más sobre esto, por ejemplo, si bien es cierto está prohibido también el espirolaje interno y el externo, sin embargo, ¿qué pasa si es que la empresa se encuentra en un estado de crisis financiera y que puede acarrear la desaparición? Entonces ahí se permite de manera excepcional en España que se pueda aplicar el espirolaje interno y también el espirolaje externo, salvo seguridad pública o el mantenimiento de equipos u otros, o el bienestar general. Entonces hay temas como estos que tienen que ser analizados y detallados, ¿no? Pero de lo que sí estamos de acuerdo es que no se puede limitar ninguno de estos derechos de colectivos, como son la negociación colectiva, el derecho a la sindicación y a la huelga, ¿no? Que son los tres ejes centrales principales y que han sido desarrollados en el Convenio 87 de la OIT, que merecen protección principal. Incluso estos son derechos de la creación de derechos. Se dice que son fuente de la creación de los derechos laborales, y razón no les falta. Bueno, dicho ello, cerramos el presente conversatorio, esperando que haya sido de su agrado, y ya nos vemos hasta una nueva oportunidad. Cuídense, amigos. Chao.